Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón.
Bendito Padre eterno, Señor, queremos acercarnos delante de ti, primero rogando, Señor, que perdones nuestros pecados, pues tú conoces a lo largo de este día todas las cosas por las que hemos pasado. Aún, Señor, si hemos pecado con nuestros pensamientos, con acciones que sabíamos que debíamos hacerlas y no las hicimos, Señor, por omisión. Padre Santo, cada uno de ellos se encuentra ahora delante de ti y rogamos tu perdón. Y te pedimos también, Señor, sabiduría y mucha humildad para poder, Señor, entender tus caminos. Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces, Señor, las situaciones por las que estamos pasando. Es más, tú permites cada una de ellas. Por eso, Señor, te suplicamos que nos des sabiduría para soportar el peso de esas cargas, pero reconociendo que cada una de ellas tiene propósitos grandes y soberanos delante de ti. Gracias, Padre Santo, por reemplazar nuestro temor, nuestra falta de confianza, con esa paz interna, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo tú puedes darlo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites confiar en ti, porque eres el único que nos mantiene firmes, que nos mantiene de pies. Y podemos, Señor, vencer cualquier inseguridad que podamos experimentar, porque, Señor, entendemos que nuestras vidas están en tus manos. Tú eres bondadoso, Señor, con nosotros, y tu misericordia siempre es nueva cada mañana. Y al terminar, Señor, ya este día, al ir terminando, Señor, en esta noche, nosotros nos acordamos de tu fidelidad y ver lo hermoso que has sido con nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Y ahora, Señor, en esta noche, disponemos nuestro corazón, Señor, para presentarnos una vez más delante de ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, y antes de dar paso a la exposición de la palabra, una vez más queremos compartir con ustedes la dicha de poder ser parte de nuestro ministerio de Puntos Faro, un lugar en donde usted puede conocer a más hermanos en la fe, una familia cristiana, pero que con cada uno de ellos el único objetivo es enamorarse más de nuestro Señor, conocerlo a Él, conocer sus principios, ser edificados en su palabra. Nuestro hermano Juan Francisco Yanga, coordinador del ministerio, y sus el grupo de apoyo que él tiene, nuestro hermano Edison Layedra, hermano Marcelito, todos ellos están a la orden de cada uno de ustedes para poder servirlos y así que ustedes puedan ser parte de uno de nuestros puntos faro. En pantalla, de igual manera, ustedes pueden encontrar, permítanme un segundito, el teléfono de contacto de nuestra iglesia, el teléfono principal que nosotros utilizamos. A través de él usted puede solicitar más información y lo derivaremos a los hermanos del Ministerio Punto Faro para que ustedes puedan insertarse tranquilamente en alguna de las reuniones. Así que ya lo sabe. Y finalmente, amados hermanos, recordarles a ustedes que este día domingo nos vemos en nuestras dos reuniones, a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana. Y recuerde ser puntual, 15 minutos antes de cada reunión estaremos nosotros abriendo las puertas del templo para poder ser parte de estas reuniones. Y recuerde también, estamos nosotros con el aforo que las autoridades del gobierno nos indican, y les paso ahí un dato, si les conviene, hermanos, el culto de las 9 de la mañana está un poco más flojo o más libre en espacios que el de las 11, así que los esperamos puntualmente. Ahora sí, disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta noche. Bendito Señor y Padre eterno, una vez más delante de ti, Señor, nos presentamos para reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, reconocer, Señor, tu sabiduría y ese inmenso amor que nos tienes, que por eso, Señor, nos instruyes a través de tu palabra. Usa la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a poner por práctica estos principios, estos consejos para nuestro caminar cristiano. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Qué gusto y qué privilegio compartir con ustedes una vez más este tiempo de estudio, amada iglesia. El Señor ha tenido una vez más misericordia con cada uno de nosotros y nos permite revisar su preciosa palabra y ser fortalecidos en esos tiempos de angustia, tiempos difíciles. Sé que no todos los que estamos en este momento conectados o escuchando estamos con el mismo, el mismo ímpetu, las mismas bendiciones, y tal vez algunos de nosotros estemos tal vez un poco hasta bajoneados,
pero el Señor quiere animarte en esta noche. El Señor quiere darte palabra para que puedas seguir adelante en esta vida cristiana. Estamos revisando, como usted conoce, la carta a los Filipenses, que es una carta que trae esperanza para la vida de aquel que es un hijo de Dios. Es una carta de gozo, es una carta que nos da herramientas para poder vivir en esta vida que es un poco difícil con tantas cosas que se nos presentan cada día. Así es que, hermanos amados, continuamos con el estudio de esta noche. Tengamos nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta para recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Le pido por favor que vaya a la carta a los Filipenses y vamos a revisar, por favor. Ya estamos en el capítulo 2 y vamos a analizar en esta noche los versículos del 12 al 18. Sí, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y la palabra del Señor dice así, hermanos amados, dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, procurad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación tormentosa y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Asimismo, termina esta lectura diciendo: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Como le decía, esta carta es de gozo, esta carta es de herramientas para poder enfrentar cualquier situación difícil, y vamos a ver en esta noche qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y tengo mucha expectativa, mis hermanos amados, de qué es lo que el Señor quiera hablar a nuestra vida. Estamos estudiando la carta a los Filipenses a modo de consejos para nuestra vida, y este es un 10º consejo que le doy en esta noche y que nos da el mismo Señor a través de las palabras del apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Este 10º consejo es: no descuidemos nuestra vida espiritual. Acuérdese de esto. No vamos a descuidar nuestra vida espiritual. Vamos a leer nuevamente de una manera más pausada el versículo 12 y versículo 13, Filipenses 2. ¿Sí? Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjese, esto es importantísimo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ver qué es lo que Dios está diciendo a través de esta palabra. Mire, el apóstol Pablo aquí hace un llamado muy importante a la iglesia de Filipos. Y les dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Mire, Pablo, el apóstol, era fundador de esta iglesia en Filipos. Y habiendo sido prácticamente pastor de esa iglesia, él quería hacer entender a estos cristianos, a estas nuevas criaturas, que su comunión con el Señor no dependía en sí del apóstol Pablo,
Si el apóstol Pablo no estaba con ellos por la situación que estaba enfrentando en ese momento, usted conoce en el contexto de este libro, sabemos que esta es una carta escrita desde la prisión, o sea, el apóstol Pablo no estaba con esta gente, con estas personas de esta iglesia, y él les estaba diciendo, a ver, hermanos, esa comunión con el Señor que ustedes deben tener no depende de mí, es algo que ustedes, cada uno de ustedes debe preocuparse. Es una relación personal con Dios. Y como cristianos, hermanos amados, tenemos que comprender que nuestra vida espiritual, o sea, nuestra comunión con Dios, con el Señor, no depende de un pastor, no depende de un líder, no depende de un mentor. No, nuestra relación o nuestra vida espiritual depende de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Mira esta gran verdad que le estoy diciendo y que nos dice la palabra del Señor, nos dice el apóstol Pablo aquí. No es solo cuando yo estoy presente, dice el apóstol Pablo, sino ahora que yo estoy ausente, ustedes deben preocuparse por su salvación con temor y temblor. Mira, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos que se preocupe de su salvación con temor y temblor. Y quiero aclarar esto porque en ningún momento aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a preocuparse de la salvación como para perderla, porque nosotros sabemos definitivamente que la salvación no se puede perder. Es algo irrevocable. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Bueno, pero ese es tema de otro estudio, de esto de perder la salvación o no perder la salvación. Pero aquí el apóstol Pablo, cuando está diciendo que debemos preocuparnos, que debemos estar pendientes de nuestra salvación con temor y temblor, no está diciendo en ningún momento que la salvación se puede perder, sino nos está afirmando que hay que ocuparse de la parte espiritual, que hay que ocuparse de poder desarrollar nuestra vida cristiana, nuestra vida con Dios, nuestra vida espiritual. Hay que darle la importancia, el valor, la prioridad a nuestra relación con Dios. Eso nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, y le voy a invitar que lea nuevamente para poder entender esto. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, esta palabra ocupaos nos está indicando que hay un trabajo que se necesita hacer con nuestra vida salvada, con nuestra vida cristiana. Sí, hay que hacer un trabajo con nuestra vida que ya ha sido salvada por el Señor. Ahora, esto nos debe llevar a la reflexión, hermanos amados, iglesia amada, ya que muchos cristianos piensan que la salvación es nada más como un boleto que una persona tiene para entrar al cielo, como un boleto que lo va a utilizar ya cuando uno muera para entrar al cielo. Muchos cristianos tienen esa forma de pensar, pero tenemos que comprender, iglesia amada, que la salvación, o sea, es decir, haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es el inicio de nuestra vida cristiana. O sea, Cristo es el fundamento. Cristo es la roca. Pero cada uno de nosotros tiene que sobreedificar su vida espiritual, ocupándose de esa relación con Dios, de su lectura bíblica, del congregarse constantemente, etc. O sea, la persona en sí, el fundamento, una vez más le repito esto, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Y ya somos salvos, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, ya somos salvados. Pero hay un trabajo que hay que hacer, que es sobreedificar sobre esta roca, o sea, ocuparnos de nuestra salvación. En la primera carta a los Corintios, amada iglesia, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10,
dice así, vamos a leer esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que aquí nos está diciendo nuevamente: ocúpate de tu vida espiritual. Entonces nosotros podríamos comprender que ocuparse de la salvación es todo lo que hacemos nosotros para poder arraigarnos en Cristo, para poder afirmarnos en nuestra vida en Cristo. ¿Cómo? Profundizando nuestra comunión con Dios, edificando cada día nuestra vida en los caminos del Señor, porque eso es sobreedificar. O sea, algo se va construyendo, pero yo sigo cada día sobreedificando, construyendo cada día mi vida con el Señor. La carta a los Colosenses, todas estas son palabras del apóstol Pablo y por eso tienen mucha coherencia, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hasta aquí, fíjese usted, una vez más, ratifica el hecho de ocuparse de nuestra salvación, no como que si la pudiéramos perder, sino de edificar nuestra vida cristiana. Dice, andad en Él. Y luego el versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Andad en Él, una vez más nos dice el Señor, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Eso es ocuparse de nuestra vida espiritual. Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que el llamado que el Señor nos hace una vez más aquí por medio del apóstol Pablo, y que está haciendo a la iglesia en ese tiempo, pero también está haciendo a la iglesia en este tiempo, es de ocuparse de las cosas del Señor con temor y temblor. A ver, vamos a esta segunda parte, porque dice que hay que ocuparse de la salvación, ¿sí? Eso ya lo entendemos, no es para perderla, es ocuparse de la vida cristiana, pero hay un detalle especial, dice con temor y temblor. Esto quiere decir con devoción, hermanos amados. Y hay un filósofo y es teólogo también italiano, Tomás de Aquino, que él define a la devoción como la prontitud de la voluntad para entregarse a todo aquello que tiene que ver con el servicio a Dios. Una voluntad ágil para entregarse con todo lo que tiene que ver con el servirle a Dios. Eso dice Tomás de Aquino. Pero nuestro Señor Jesucristo lo resume de esta manera en Marcos capítulo 1, versículos 29 y 30. Marcos 1, 29 y 30, que dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjese, aquí nos está hablando, el Señor Jesucristo nos está hablando de devoción, nos está hablando de temor y temblor. Posiblemente muchos de nosotros, al igual que los cristianos de la iglesia en Filipos, tal vez estaremos pensando lo siguiente y diciendo, bueno, yo no he sido nunca una persona muy devota en realidad. Es más, nunca he sido una persona que ponga como prioridad a las cosas del Señor y de su iglesia. Pero déjeme decirle que el significado de devoto es una persona que está dedicada con reverencia, culto y fervor
a las obras de piedad, o sea, a las obras de un creyente, de la iglesia, obviamente, del cuerpo de Cristo. Esa es una persona devota, la que se dedica con reverencia y fervor a las obras de Dios, a la obra del Señor. Mire, la palabra de Dios nos declara algo maravilloso para todos aquellos que, aunque quizás nunca hemos sido personas muy espirituales o enfocadas en las cosas del Señor, la palabra nos dice lo siguiente en Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es hermoso, iglesia amada, y voy a irme nuevamente cuando dice: ocupaos en vuestra salvación. Voy a leer completo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego el 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad, hermanos. O sea que esto no depende en sí de tus propias fuerzas. O sea que si nosotros nos acercamos al Señor con un corazón reverente, con un corazón hambriento de las cosas de Él, Él mismo por su propia voluntad, nuestro Señor mismo, con su propio corazón pondrá algo en nuestra vida y producirá ese querer hacer las cosas del Señor, ese querer buscar de las cosas de Dios. Dios es quien pone en nuestro corazón la intención, hermanos, y la decisión de hacerlo. Esa decisión de seguir al Señor, de servirle al Señor de todo corazón. Y creo que aquí el Señor también nos está aclarando algo, porque tal vez alguien dice: pero a mí como pastor, yo como que no siento mucho eso. Vea, me gusta escuchar los mensajes o leer ciertos versículos, pero como que no tengo mucho fuego en mi corazón. ¿Sabe qué implica esto, iglesia amada? Que hay que trabajar en esa área de comunión espiritual, de esa comunión con Dios. Algo falta ahí. Porque cuando estamos buscando de Dios, cada día se hace más fuerte el amor a Dios y más fuerte la intención de querer conocer un poco más del Señor. Amén, iglesia. Este consejo, por favor, tómelo en cuenta. No descuidemos nuestra vida espiritual. Y si nosotros anhelamos ser bendecidos en estos tiempos difíciles, tiempos de angustia, complicados, con todo lo que estamos viviendo, hoy se habla inclusive hasta, no solo pandemia, no solo la crisis económica, sino de una hambruna que se viene por toda esta situación que está pasando con la pandemia, con la guerra, pero se habla ya de una hambruna, hermanos. O sea, son situaciones difíciles que vivimos en este mundo, pero el Señor nos está dando herramientas, y una de los consejos que nos da esta carta a los Filipenses es: preocúpate de tu vida espiritual, preocúpate de tu comunión con el Señor. Hermanos, la iglesia, nuestra querida iglesia, Dios es fiel, está con las puertas abiertas. Hoy prácticamente el aforo permitido casi está al 100%, estamos en el 90%, y según la información en estos días, creo que va a haber ya la orden de que se abra al 100%. Pero bueno, hermanos amados, mire, las puertas se abrieron nuevamente. Ocupémonos de nuestra parte. Busquemos de las cosas del Señor. Y le hago una sugerencia: si usted quiere asistir a nuestra congregación, vaya con tiempo, vaya temprano. Los cultos son a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana el día domingo, pero vaya con tiempo, porque gracias al Señor hay personas que están congregándose, las reuniones están llenas, hermanos amados, y bueno, en la capacidad que nosotros hoy tenemos y en el aforo que se nos permite. Así es que si quiere acompañarnos, ahí le esperamos en iglesia. Hermanos, ocupémonos de nuestra vida espiritual. Y hay un 11º consejo que quisiera topar con ustedes en esta noche,
Y este consejo tiene que ver con lo siguiente. Cuidemos nuestro testimonio para poder ser luz a los que no conocen del Señor. Tenemos que ser luz, alumbrar el camino de los que no conocen del Señor y eso implica que cuidar nuestro testimonio. Filipenses 2, versículos 14 y 15 dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjese estas palabras tan hermosas y tan retadoras para la vida de un cristiano. Veamos lo primero, versículo 15, en la primera parte dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. A ver, recordemos por un momento que la ciudad de Filipos era una sociedad influenciada completamente por el estilo de vida de los griegos, el estilo de vida que tenían los romanos, enfocados, ¿qué le quiero decir con esto? Que estaban enfocados plenamente en los placeres de la carne, que su vida estaba llena de vanidades, de perversiones, de idolatría. Usted sabe que los griegos y los romanos tenían sus propios dioses, decenas de dioses. ¿Y sabe qué? Aquí le está diciendo el apóstol Pablo, le dice a esta iglesia: tienes que ser irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y si nosotros tomamos esas palabras para nosotros en este tiempo, hermano, en este siglo XXI, hermanos, nosotros como iglesia moderna, contemporánea, igualmente vivimos en una sociedad igual a la que se estaba viviendo en ese tiempo, o hasta peor que lo que vivía la iglesia en Filipos. Seguimos desarrollándonos en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa. Y nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, nos está hablando, que aunque nosotros vivimos en medio de esa generación maligna y perversa, nosotros no somos parte de ella y que tenemos que ser luz a los demás. Fíjese ese reto para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 17, hermanos, Juan 17, Evangelio de Juan 17 versículos desde el 14 al 17 dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A ver, nosotros como iglesia, hermanos, vivimos en una generación maligna, perversa que está en este mundo, pero nosotros ya no somos de este mundo. Ahora tenemos una nueva naturaleza, que es esa naturaleza espiritual en el Señor, una naturaleza divina, como se nos enseña en la palabra. Ahora nuestra ciudadanía ya no está aquí en la tierra simplemente, sino que ahora somos ciudadanos del cielo porque hemos aceptado la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora como hijos de Dios tenemos una misión en este mundo, y es que mientras vivamos en esta tierra, nosotros debemos ser sal y luz, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que este consejo nos está diciendo y nos está hablando de que debemos cuidar nuestro testimonio. Vamos a revisar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Mateo 5, versículos del 13 al 16, cuando dice: vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y para nosotros poder cumplir con este propósito de ser luz en este mundo, de ser luminares en este mundo, como le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, nosotros necesitamos dos cosas importantes, iglesia, y esto para ya ir aterrizando en el mensaje de esta noche, en el estudio de esta noche. Dos cosas muy importantes para ser luz en este mundo. Primero, nosotros debemos reconocer que vivimos en este mundo, pero no tenemos que vivir como todos viven. Sí, vivimos en este mundo, pero no tenemos que vivir como todos viven. En Jeremías, vamos al Antiguo Testamento, iglesia, Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Vamos a buscar esto, ¿no? Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto quiero que piense esta parte final. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Por eso es que le digo que para hacer luz en este mundo, nosotros primero debemos reconocer que vivimos en este mundo, pero no tenemos que vivir como los demás viven o como todos viven. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a lo que hacen ellos. Y le voy a dar un ejemplo muy común. Suele pasar que hay parejas de jóvenes y dicen que quieren casarse, por ejemplo, y sabemos que hay que casarse en un yugo que sea igual, los dos con la misma creencia, creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador, pero resulta que no todo es así. Hay personas jóvenes que se quieren casar, especialmente encuentran una pareja que no es creyente, y a la final se involucran en una relación entre un creyente y un no creyente. A la final terminan los dos siendo no creyentes. Cuando la palabra del Señor dice: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. O sea, sé tu luz para aquellos que están en oscuridad. Alumbra la vida de los demás. Tú que tienes a Cristo, tú que tienes la luz del Señor en tu vida, entonces alumbra esa vida oscura de los demás. Primera cosa a tomar en cuenta si queremos ser luz. Y otra cosa importantísima a tomar en cuenta es que es necesario que las personas puedan ver al Señor en nosotros por medio del amor. Es importante esto. Si queremos ser luz a los demás, lo que los demás tienen que ver en nosotros es amor en nuestra vida. Juan 13:35 dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto nos conocerán, en el amor que nos podemos tener los unos con los otros. Y esto se logra, hermanos amados, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia allá en Filipos, haciendo todo sin murmuración ni contienda, es mostrando el amor que nos podemos tener los unos a los otros. Entonces, hermanos, hay que comprender que nuestro testimonio, es decir, nuestra manera de cómo vivimos, cómo nos expresamos cada día, tiene mucho poder tanto para la salvación de las personas que nos rodean, de las personas con las que nos relacionamos, como también para la condenación de aquellos.
Y sabe que muchas personas lastimosamente rechazan al Señor a causa de nuestro mal testimonio. Qué fuerte es lo que le estoy diciendo. Muchas personas son condenadas a causa de nuestro mal testimonio. Hermanos amados, entonces, como conclusión, en esta noche hemos visto 2 consejos más que nos da la carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 2, ese 10º consejo que es no descuidar nuestra vida espiritual, ¿no? Sí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y ese 11º consejo que es cuidar nuestro testimonio para que poder ser luz para los que no conocen del Señor, ¿sí? Como dice la palabra, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, que es la misma generación en la cual vivimos en nuestros días. Hermanos amados, espero que esta palabra haya ayudado a su vida espiritual, que podamos haber crecido un poquito más en el Señor en esta noche. Que Dios le bendiga, iglesia amada. Dios mediante nos estaremos viendo el día de mañana. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.